Voces, voces, voces con enfoque de género. Bienvenidas y bienvenidos a su revista Atenea del Centro de Estudios de Género. Hoy nos acompaña Verónica Larín, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas, especializada en formación educativa, de políticas de inclusión, género y equidad. También es consultora en proyectos de promoción de tutela de derechos humanos. Ha obtenido diversos diplomados, entre ellos Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, Estudios de Género, Política Feminista y entre otras. Bienvenida, licenciada Verónica Larín. ¿Qué tal? Hola, un gusto estar aquí nuevamente. La entrevista de este día se lleva a cabo tras el desarrollo del curso denominado Comunicación con enfoque de género y derechos de la niñez para el enfoque con abordaje periodístico de la situación de embarazo adolescente, que se realizó del 9 de septiembre al 23 del mismo mes, gracias al Centro de Estudios de Género y en conjunto con Save the Children. Es un hecho que lastimosamente las familias salvadoreñas aún siguen teniendo como tabú hablar de sexualidad como educación. Es por eso que tenemos acá a la experta. Eh, Verónica, explíquenos qué es educación sexual integral y por qué es importante hablar de este tema. Bueno, la educación sexual tiene muchos ámbitos. Primeramente, educación sexual tiene muchos tabús. La educación sexual siempre se entiende como que es única y exclusivamente enseñar desde las escuelas únicamente qué son las relaciones sexuales. Entonces, esa es la razón por la que muchas veces hay sesgos para enseñarla desde el ámbito educativo, desde las primeras infancias. Pero la educación sexual incluye, pues, no solo las relaciones sexocontales, sino que enseñarle al niño y a la niña cuáles son esas partes que no deben ser tocadas, cuáles son esas partes que son íntimas, que sirven para que niños y niñas se protejan, cuáles son esos cambios físicos que se van dando a través de las diferentes etapas del ciclo de la vida de niños y niñas. Y no se les enseña desde pequeños, o sea, y pequeñas, va por etapas, ¿no? Entonces, la educación sexual también la recibimos las personas adultas, porque muchas personas adultas no saben y desconocen cómo funciona su cuerpo a nivel de sexualidad, a nivel de sus enfermedades sexuales, a nivel de sus cambios fisiológicos con la edad adulta. Hay muchas mujeres que no saben los cambios que llegan durante el climaterio, por ejemplo, cuando les llega su menopausia. Hay muchas mujeres que no saben los cambios que tienen incluso durante la menstruación, por qué les pasa esto o aquello, porque tienen flujos vaginales. Igual los hombres no se tratan, son los que menos se tratan. Los hombres ignoran totalmente sus temas de sexualidad. Los hombres son los que menos saben menos que las mujeres. Estadísticamente los hombres van menos a verse su salud sexual y reproductiva. Entonces, la educación sexual es bien amplia, o sea, no es solo lo que la mayoría de nosotros piensa que es solo saber cómo tener relaciones sexuales, o sea, sexo coitales, es una amplia gama, es salud básicamente. Básicamente, eso es lo que es. Y en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, ¿qué instancias jurídicas velan por el cumplimiento de tales derechos? Ninguno. Estamos mal, es decir, entonces, entonces es obvio que las estadísticas respecto a los embarazos en niñas y adolescentes en nuestro país va ascendiendo. Es que lo que sucede es que existen políticas, ¿verdad? Que se supone que velan, vaya. Creo que por aquí, no sé si ya la ubiqué por otro lado. Ah, aquí.
aquí está, no sé si, a ver, la política de salud sexual y reproductiva. O sea, sí hay una política de salud sexual y reproductiva, sí existe. Es del MinSal, es del MinSal. Se supone, ¿verdad?, que estamos dentro de nuestros parámetros, pero es que esto es una política y una política no es una ley. Una política es más bien un parámetro que dice que se debe dar un debido cumplimiento o vigilancia para que se implementen ciertas normas de protección para que se velen por ciertos derechos, ¿ya? Pero, por ejemplo, la Constitución de la República de El Salvador no habla de derechos sexuales en ningún lado. O sea, es vinculante la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos porque la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos toca ciertos derechos como el derecho a la vida, el derecho a la autonomía corporal, o sea, que está vinculado al derecho a la integridad física. Eso sí. O sea, y así es como lo vinculamos a la protección del derecho sexual y reproductivo. Pero así que diga la protección de los derechos sexuales y reproductivos, no, eso no existe. O sea, sí el MinSal hace sus esfuerzos para esa protección, pero nosotros, así como tal, protección de derechos sexuales y reproductivos, solo el MinSal hace algunos pininos para que se haga esta debida protección. Pero a nivel institucional, así, y se hacen algunos proyectitos de repente, pero la mayoría son a través de organizaciones no gubernamentales. No son que tengan que ver así. Sí hace el Ministerio de Educación, sí ha tenido programas educativos. O sea, no miente, porque sí ha tenido, yo he sido parte de esos programas, entonces sí he trabajado con ellos en esos programas, pero no son así tan, o sea, no tienen sostenibilidad, ¿verdad? Llega, se hacen en las escuelas, pero en realidad no tienen eco, o sea, se hacen porque está dentro del programa hacerlo, pero hasta ahí. No, o sea, no tienen mucho eco y al siguiente mes ya se les olvidó que se dieron y ya hasta ahí no me llega. Y a criterio personal, ¿qué valoraciones puede hacer en este ámbito educativo respecto a la educación sexual integral? Uy, aquí en El Salvador no hay educación sexual integral en ningún lado, en ningún lado. O sea, de hecho, ni los adultos saben de educación sexual integral. O sea, estamos ante, o sea, la mayor parte de los hombres adultos desconocen cómo funciona el cuerpo de las mujeres. Lo desconocen por completo y de verdad, de verdad. O sea, yo doy talleres de derechos sexuales y reproductivos y la mayoría de hombres no tienen ni la peregrina idea de cómo funciona el cuerpo de una mujer. O sea, lo que les han contado, ¿verdad? La abuelita, la mamá, si tiene alguna hermana, saben que no viene la regla, saben que tenemos los niños a los 9 meses, que nos podemos embarazar, que tenemos días fértiles, hasta ahí. Pero la mayoría, no, o sea, tenemos muchachos que creen que con tomar pastillas anticonceptivas, o sea, ya no nos embarazamos, pero no tienen idea de cómo funcionan, que creen que el preservativo es full protección y que ya estuvo y que no falla. La mayor parte de la gente cree que los anticonceptivos no fallan jamás, nunca. O sea, y yo siempre lo comento en todos mis talleres y lo voy a decir aquí. O sea, yo tengo un hijo de 25 años y yo soy la prueba viviente de que los métodos anticonceptivos fallan y no solo falla uno, pueden fallar hasta 3, porque siempre me cuidé y yo usaba un método anticonceptivo, usaba además un profiláctico y además me tomaba la píldora el día después y así, 3 métodos y salí embarazada. 3, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? O sea, imagínate si solo tomas uno. O sea,
puede pasar, entonces, pero la mayoría de las personas cree que eso no pasa. Los adultos y ahora los adolescentes, la mayoría de adolescentes no tiene acceso a métodos anticonceptivos y la mayor parte de gente cree que sí tienen y no tienen. O sea, que cree que van a los centros de salud y ya pueden acceder o a la clínica, que en la clínica les da, es mentira, no les dan. O sea, la mayoría tienen pena de ir y cuando van, algunas enfermeras no les quieren dar. Porque hay mucho fundamentalismo religioso y algunas enfermeras o las personas que trabajan en el sector salud, no digo que todo, pero la mayoría, sobre todo en las zonas así, los pueblos, sector que está colinda con las áreas rurales, son bien así de estar en contra de las relaciones sexocoitales con adolescentes y no les gusta darles anticonceptivos y no le dan. O sea, tenés a muchachos que se quieren hacer la vasectomía y van a los hospitales a pedir y les piden que vayan a los centros a las clínicas, a estas que son clínicas de salud, las chiquititas que no son hospitales, a que les den una referencia y ahí no se las quieren dar porque les dicen que están muy jovencitos. O sea, todo este tipo, o sea, es un problema, en realidad, es un problema mayúsculo, porque a veces el problema no son solo las juventudes, sino que también se topan con una pared cuando piden el servicio. ¿Mm? Entonces estamos ante una problemática súper grande. Y aquí quien paga las consecuencias son las jovencitas, porque ellas son las que se embarazan. Y ellas son las que terminan con sus proyectos de vida arruinados, porque un embarazo no solo es un evento traumático en su cuerpo, sino que es un evento traumático en su vida. O sea, un hijo solo es una bendición cuando uno lo desea, pero cuando uno no tiene ni las posibilidades, ni su proyecto de vida está para eso, ni está preparada emocionalmente ni físicamente, o sea, es una cosa tremenda, ¿verdad? Y eso sin contar pues los suicidios, que también son otro problema, porque hay una estadística bien grande de suicidios por embarazo. Y en cuanto a esto, ¿cómo podría haber un método o una forma en que el gobierno pueda asumir con mayor responsabilidad la prevención de embarazos en adolescentes? Primeramente tendría que cambiar la LEPINA. ¿Por qué? Porque la LEPINA tiene unos artículos que hablan de la protección de la niña embarazada. La LEPINA tiene un articulado en donde te está diciendo que son bien contradictorios. La LEPINA te dice que cuando te dice en primer lugar que una niña que está embarazada, o sea, dice esa niña, mira, una muchacha embarazada, vaya, sos niña desde que tú naces hasta que tenés 12 años y sos adolescente a los 12, a los 18, ¿verdad? Entonces, internacionalmente dice los 14 a los 18. Entonces, la LEPINA te dice que legalmente se entiende que si vos te embarazas, si una niña se embaraza, hay que protegerle su salud. Hay que protegerle su salud, dice un artículo, porque se entiende que una niña embarazada le corre riesgo su vida. Porque es así. O sea, una niña embarazada le corre riesgo su vida, se puede morir. O sea, pariendo se puede morir. A eso, si te vas luego a otro artículo te dice que a las niñas hay que protegerles la vida. O sea, ahí vos puedes decir, si le está protegiendo la vida porque está embarazada. No, porque luego las obligas a tener un niño, a tener ese niño porque hay una prohibición expresa donde te dice que esa criatura la tiene que tener sí o sí.
Y no hay ningún artículo que diga que a las niñas se les puede interrumpir un embarazo, ¿sí? Aunque esté en riesgo su vida. Y la LEPINA debería de decir, ¿no? Debería de decir. Y la Constitución debería de tener esa salvedad también, de que una niña esté en riesgo. Y de hecho ni siquiera debería decir que se debe continuar. O sea, es un problema, porque por un lado está diciendo que se debe salvaguardar la salud, la integridad física y psicológica de las niñas, pero por otro lado te está diciendo que una niña embarazada está en riesgo su vida, y sabemos que un embarazo es psicológicamente traumático para una niña, y ¿dónde está la protección de esa niña? La estás poniendo en riesgo, y por otro lado la estás obligando, según la ley, a tener esa criatura. Entonces es una contradicción tremenda. Entonces ahí lo que hay que hacer es cambiar la legislación y permitirle a las niñas que se les interrumpan esos embarazos, porque dicho sea de paso, penalmente todo embarazo de una niña menor de 14 años es violación. Entonces, no debería de ser así. Y la mayor parte de los embarazos de adolescentes en este país es de niñas menores de 14. Y la mayoría son embarazos que es producto de violación, porque son con hombres mayores de edad. Entonces, Verónica, ¿qué proyectos interdisciplinarios se podrían trabajar para cambiar el panorama de la niñez y la adolescencia? O sea, sabemos que han venido repercusiones y que no hay acciones concretas, pero ¿qué proyectos se podrían incentivar o promover? ¿Cómo serían las posibles soluciones? Yo creo que lo principal es apostarle a la educación sexual en las escuelas dentro de la currícula. Eso es lo primordial, pero ya no desde una perspectiva de que el docente o la docente haga lo que quiere o como quiera, sino que establecerlo con un programa bien delimitado. Y pues el problema básicamente acá es que la educación sexual se da pues con temor, ¿verdad? Se da con temor por parte tanto de los docentes, de los directores, a veces son los papás, que es opcional. Si el papá o la mamá le da permiso al niño o a la niña de recibir esa clase. Entonces, eso es un problema. Pero, o sea, se tiene que encontrar la forma de que el niño o la niña reciba educación sexual en forma con una debida capacitación y la docente, sin importar si tiene sesgos ideológicos, sin importar si él o la docente pertenece a X o Y religión, si está o no está de acuerdo. Eso es lo principal. Y lo otro, pues, o sea, quitarse esa idea preconcebida, ¿verdad? De que la sexualidad es algo malo, y dejar de pensar que enseñarle a los niños y las niñas sobre educación sexual es enseñarle a tener relaciones sexocoitales. Yo le apuesto principalmente a la educación, es que eso es lo principal. O sea, los programas educativos son lo más importante. Eso es lo más importante. Y lo otro es el tema, apostarle a los programas de salud, ¿verdad? Sí se hacen en papel. O sea, sí se hacen en papel, se supone, pero en realidad es que no son funcionales. O sea, a lo que se le tiene que apostar es a eso, a la funcionalidad, no solamente por repartir condones o repartir anticonceptivos, sino que a la atención de calidad, ¿verdad? De las y los adolescentes,
Empezando por capacitar, ¿verdad? Al personal, porque mucho personal tiene, o sea, un tremendo tema de fundamentalismo religioso también y no le dan acceso, empezando por las enfermeras y terminando por los médicos, que no quieren, ¿verdad?, ayudarle a los adolescentes y se lo toman a mal, pero pues las repercusiones están ahí, que tenemos un montón de niñas embarazadas y hay que hacer algo al respecto. Entonces, para mí primordialmente es los programas educativos empezar a tomarle la debida atención al tema salud sexual y reproductiva dentro de las escuelas y darle la debida importancia, más importancia de la que se le da a otros programas y darle la debida atención al tema de salud sexual y reproductiva dentro del sistema de salud pública, porque ya es pandémico ese problema aquí en El Salvador. O sea, va más allá, pues, y ahorita durante que hemos estado dentro del confinamiento, o sea, en teoría tendrían que haber bajado las cifras y han subido. Entonces, eso nos dice que esas niñas están siendo violadas en su casa. Eso tendría que alertarnos más. Sí, lastimosamente es una realidad, ¿verdad? Ya para ir finalizando, dentro de la comunicación, ¿de qué manera las instituciones socializadoras, como los medios de comunicación, por ejemplo, podrían enfocarse en la prevención de embarazos en adolescencia? Yo creo que lo principal es trabajar en enfoque de género. Educar a través de la publicidad, ¿no? Dejar de reproducir estereotipos a través de la publicidad, porque ese es un problema muy grande, ¿no? Reproducimos, en primer lugar, los estereotipos dentro de la publicidad todavía están bien marcados y eso no ayuda, ¿no? Eso es parte del problema. Y pues lo siguiente es informarse sobre la situación, sobre lo que está pasando, sensibilizarse y pues una vez sensibilizados e informados, cuando se habla, cuando se da una nota, cuando se escribe sobre estos temas, hacerlo bien y hacerlo con propiedad, ¿verdad? Con objetividad y no mal informar. Yo recuerdo cuando se hizo la nota sobre la niña que tuvo un aborto, no fue aborto, tuvo un parto intempestivo en el Damián Villacorta, que fue un parto intempestivo y fue una bebé anencefálica. Dijeron que ella había abortado. O sea, qué irresponsabilidad de estos periodistas de decir que la muchacha había abortado y había matado a la niña cuando ella había tenido un parto prematuro, intempestivo, en el baño de su colegio, se había arrastrado para pedir ayuda y se desmayó, perdió el conocimiento desangrada. Y qué irresponsabilidad decir esa sarta de mentira. La bebé murió porque no tenía cerebro cuando nació. Y era prematura, además. O sea, dijeron un montón de mentiras. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de informarse. Solo dijeron una sarta de mentiras, cero objetividad. Eso no se hace. Y eso es hablar desde el desconocimiento. Eso tiene que cambiar. Ahí es donde tienen que trabajar las periodistas. Dejar de decir mentiras, informarse y hablar con la verdad. Informarse, saber qué es una niña y que la ley prohíbe hablar con nombre y apellido de estas cosas. Estas noticias no se pueden dar porque la ley lo prohíbe. Segundo, ¿qué es un parto intempestivo? ¿Qué es un bebé anencefálico? O sea, ¿cómo pasan estas cosas? Hay que informarse. Eso es lo principal. Sin lugar a dudas, sabemos que es un reto de los medios de comunicación
actuales, ¿verdad? Para que esta situación salvadoreña cambie y tengamos un mejor progreso. Gracias por compartir con nosotros esta información tan vital y muy importante, licenciada Verónica. Con gusto, cuando quieran. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos. Hasta la próxima. Con gusto, cuídense.